La Dirección de Desarrollo Curricular, el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, desde la Asesoría Nacional de Artes Industriales para Tercer Ciclo, presenta el recurso Movilidad, Seguridad Vial y Legislación en alianza con el Consejo de Seguridad Vial y con el apoyo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano. Bienvenidos. Hoy conoceremos conceptos importantes en el tema de movilidad. Iniciaremos explicando qué se entiende por movilidad. Movilidad es un conjunto de desplazamientos que genera el ser humano al trasladarse de un lugar a otro, en un tiempo específico, por un propósito determinado como estudio, trabajo, paseos, transporte de mercancías, para satisfacer necesidades y se puede realizar como peatón, como conductor o como pasajero. Otro término importante de conocer es la seguridad vial, que corresponde a todas aquellas acciones integrales tendientes a garantizar y preservar la integridad física, social y psicológica del usuario del sistema de transporte y movilidad, cuyo objetivo es eliminar las causas que producen los accidentes, creando las condiciones que minimicen el riesgo para que no sucedan o bien disminuyan el daño. Asimismo, dentro de la movilidad podemos señalar el sistema seguro, el cual reconoce la seguridad vial como el resultado de una interacción entre muchos componentes que forman un sistema dinámico que influye en la manera en que las personas se desplazan y se comportan en las vías, y en consecuencia su nivel de exposición al riesgo de verse involucrados en una colisión. El principal objetivo del mismo es evitar los errores humanos en las carreteras y por ello puede adecuar la función de las vías, su diseño, su traslado y velocidad para que sea posible evitar el fallo humano e impedir que si se produce tenga consecuencias fatales. Importante señalar que dentro del sistema de movilidad se incluye la bicicleta, ya que la misma es un medio de transporte y para comprender un poco más veremos un video. La movilidad siempre la hemos entendido como darle prioridad o le hemos dado prioridad al vehículo. La mayoría de ciudades del mundo dependen del vehículo para movilizarse. Actualmente se ha tratado de cambiar el paradigma de la movilidad. Queremos cambiar de una movilidad donde es mayor la motorización a una movilidad que realmente tenga la intermodalidad a la hora de desplazarnos. Siempre está el vehículo arriba, luego están los motociclistas, los ciclistas y los peatones. Ese cambio de paradigma nos lleva a que cambiemos esa forma de ver las cosas y que sea primero el desplazamiento no motorizado, y si lo vemos así tenemos que verlo peatones, ciclistas, analizamos el desplazamiento motorizado, pero entonces démosle prioridad al transporte público, luego el transporte de mercancías, y para dejar de último ese transporte privado, que es lo que más nos genera externalidades negativas en todas nuestras ciudades, en América Latina y en el mundo en realidad. La bici es uno de los medios de transporte más equitativos que hay, más democráticos que hay, porque es muy económico y te genera bienestar y te genera también autonomía, porque el transporte público, a final de cuentas, dependes de él y tenés que esperarlo y dependes de los horarios, del servicio, de que si llegó o no llegó. Con la bici te montas y te vas. Entonces se ha olvidado todos los beneficios que genera la bicicleta como medio de transporte, pero se está retomando y cada vez hay más movimientos ciclistas, cada vez hay más organizaciones de sociedad civil que están luchando por crearle un espacio a la bicicleta como medio de transporte
por la cantidad de beneficios que genera, no solo en términos de sacar carros de las calles, ¿verdad? Porque cada vez que vemos un ciclista es un carro menos o una persona menos abarrotando el bus, ¿verdad? Y eso es lo que se nos olvida, se ve como un estorbo o alguien que me está quitando el carril, pero si anduviera un carro también te estaría quitando el carril, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es como que reforzar y habilitar y cambiar el paradigma de que andar en bicicleta es hacer deporte. Sí, estamos ejercitándonos, estamos generando salud, pero es descongestionar y es pues dinamizar el flujo en carretera con personas que se están moviendo de una manera muy eficiente. No sé si se puede clasificar en 3 grupos, pero yo diría el ciclista deportivo profesional o semiprofesional que compite, aunque sean en edades jóvenes, el ciclista recreativo, que es lo que vemos mucho los fines de semana en el Valle Central, por ejemplo, y luego los que utilizamos el medio de transporte para ir al trabajo o movilizarnos. Y es cierto que en muchas ciudades de fuera del GAM, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Limón, en Punta Arenas y posiblemente en Guanacaste, también vemos que la bicicleta es un medio de uso regular y cotidiano de muchísimas personas para desplazarse en el pueblo, ¿no? Es creo que menos común en el Valle Central porque es más complejo y definitivamente algo más riesgoso. Desde que la bicicleta entró a Costa Rica a inicios del siglo XX, la ha utilizado para ir al trabajo, para ir a estudiar, para hacer los mandados, para simplemente ir a la iglesia, para moverse al parque de cualquier forma, y ese usuario es el más vulnerable porque generalmente no cuenta con indumentaria adecuada, utiliza bicicleta a cualquier hora, de noche, de madrugada, al mediodía, tiene diferentes niveles de formación en seguridad vial, por tanto pues no usa adecuadamente la infraestructura o la poca infraestructura vial que tiene y está muy expuesto a que cualquier atropello también signifique una serie de lesiones que pueden ser riesgosas y que inclusive pueden perder la vida. Y esos casos tenemos mucho. De hecho, si de repente hemos estado hablando del ciclismo y la necesidad de impulsar como parte de una movilidad sostenible y sustentable el uso de la bicicleta en el Valle Central, en realidad en Costa Rica tenemos muchas zonas, muchas comunidades, localidades, grandes ciudades en donde la bicicleta ha sido el medio de transporte por excelencia histórico. Y aquí es duro, hubieras, porque al menos toda maquinaria grande es peligrosa, porque hay un trailer, imagínense, un bus. Lo que hay que hacer a veces es tirarse uno al zacate, ¿va? A veces tira uno cuando no hay mucho trailer, lo que hace es que uno viene por la orilla del zacate. En partes a veces depende, si usted se mete lo levantan, ¿va? Entonces de ahí lo que hay que hacer es saber que si le prenden la luz pasa. Cuña, uno siente a veces que ya lo último, que lo mate un trailer de eso a uno. Hay que andar adelante, no atrás, pensando qué es lo que va a hacer el chofer. A veces unos paran, otros no. Tiene que esperarse ahí uno hasta que quiera alguno pasar y parar ahí. Que pongan más cuidado a los de las bicicletas, porque somos muchos. Entonces, que hay que siempre nos consideren, porque somos la gente trabajadora, somos mejor. Es cierto que en Costa Rica todavía hay muy pocas personas que se transportan por medio de la bicicleta a sus trabajos, pero yo llevo más de 10 años transportándome en bicicleta en San José y he visto un crecimiento año con año de gente que cada vez decide por diversas razones utilizar la bicicleta para transportarse, por ejemplo, al trabajo o otras razones. El que anda en bicicleta todos los días los vive de cerca más a menudo de lo que quisiera. Lo que pasa es que hay otras cosas que le mueven a uno que son más, que uno asume son más importantes que el riesgo que realmente tiene, ¿no? Pero es cierto que el ciclista sí toma riesgos porque está compartiendo la vía con otros vehículos que muchas veces como no ven al ciclista, ¿no? O lo ignoran. Y en este país no hay infraestructura, sobre todo en el GAM, para el ciclista y por ende pues es un tema riesgoso, ¿no? Sin lugar a dudas. Me he dado cuenta en el transcurso de los 7 años que tengo de estar haciendo triatlón, ciclismo y demás, aquí no hay respeto a los ciclistas en cuanto cuando uno va entrenando o en realidad, por ejemplo, en mi caso yo tengo que salir de mi casa de Pavas, soy vecina de Pavas y, por ejemplo, para llegar al velódromo es un transcurso de 15 kilómetros y es un transcurso de 15 kilómetros donde los carros están ahí pitando, le tiran el carro a uno, aunque uno vaya totalmente orillado, no tienen como esa paciencia de esperar, dar el 1.5 metros por lo menos y rayar después. Siempre es como mucha desesperación en las calles,
Y de verdad es bastante triste. Han pasado muchísimos accidentes de ciclistas durante todos estos años y es muy cruel porque realmente uno no es que anda de vago por las calles, sino que simplemente es una pasión para, por ejemplo, a mí es una pasión, casi que es un trabajo para mí, es como un segundo trabajo para mí y de hecho esto es lo que a mí me encanta hacer y el hecho de que uno tenga que parar de hacerlo porque realmente está arriesgando la vida es bastante triste. El gran problema, considero, es que los conductores a la fecha no saben cómo circular con bicicletas. Entonces, o les da miedo ir a la par de uno, o el caso es que no les gusta vernos. Es curioso porque considero que muchos conductores prefieren ver un carro estacionado que una bicicleta circulando. E incluso las bicicletas ocupamos menos espacio. Es curioso porque hace poco me pasó que había un carro estacionado, entonces vengo en la bicicleta y tengo que rodear el carro estacionado. Viene otro carro circulando y me pita, entonces me vuelvo y le digo yo, ¿a quién está pitando? ¿Al carro estacionado o a mí? Porque el carro estacionado está mal parqueado ahí, ¿verdad? Entonces es ahí el gran, no sé, problema que se le da a uno como ciclista, estar circulando en las calles, que todavía no tenemos un espacio y todavía no se nos respeta. Se trata de decirle al conductor del automotor, ¿verdad?, que lo que va en esa bicicleta no es un ciclista propiamente. Sí, es un ciclista porque practica el ciclismo, pero es una mamá, es un papá, es un hijo que esperan en su casa. Entonces, queremos decirle, hey, ponete de nuestro lado, en nuestros zapatos, ¿verdad? Porque a vos, si ese fuera tu papá, a vos te gustaría que el carro que va ahí lo respete, no atente contra su vida, ¿verdad? Definitivamente lo que hay es que empezar a generar, por un lado, cultura y por otro lado, infraestructura. Podés tratar de educar lo más posible, pero habrá gente que no le importe o que no le llegue esa información y que vea a un ciclista y lo que quiere es botarlo, porque pasa, ¿verdad? Lo ven como alguien que les está robando su espacio y su tiempo, y entonces genera digamos, una dinámica muy confrontativa. Si tenés algo demarcado con separación, ya digamos, los conductores por lo menos están acostumbrados a respetar la demarcación o por lo menos orientarse por la demarcación, por infraestructura que haya, y ahí ya proteges a la persona que anda en bicicleta. Y eso es súper importante porque las personas que ahorita andamos en bicicleta tal vez lo hacemos porque tenemos baja percepción de riesgo o porque ya no aguantamos andar en carro, pero no necesariamente porque nos sintamos seguros. Todos sabemos que estamos arriesgándonos en el día a día, ¿verdad? Y deberíamos tener el derecho a estar seguros. Entonces se necesita generar mucha capacitación, no solo a los conductores, ¿verdad?, sino también a los mismos ciclistas, porque muchas personas nunca llevaron un curso de manejo, nunca aprendieron cómo respetar las señales de tránsito, cómo señalizar. Si nos convertimos en un vehículo que utiliza las vías, tenemos que aprender también a convivir con los otros vehículos, señalizar, a estar visibles, etc. Y eso a veces tampoco sucede. Entonces es importante que tanto los ciclistas se capaciten para andar en bici en las vías, como los conductores, y por otro lado crear infraestructura que los proteja. Me parece un poco de ambas. Espacio en el sentido de que de verdad ahora las calles de Costa Rica casi que son intransitables porque es tanta la cantidad de carros. Ahora con la lluvia se vuelve peor porque la calle se vuelve más resbalosa, la gente anda más despacio, la gente anda como más loca y demás. Entonces, uno, por cuestión de espacio, porque también para los ciclistas no hay esas ciclovías en el país y demás para poder transitar. Y otra me parece falta de cultura, porque yo también he estado en otros países y es otro mundo. Puede que haya una presa y demás, pero en otros países el ciclista siempre es la prioridad. Aquí, en Costa Rica, el ciclista es nadie. Es un tema de espacio, es un tema de cultura. Nosotros, para promover el uso de las vías por medio para los ciclistas, tenemos que crear infraestructura segura para la bicicleta. Yo no suelo ser un activista, o sea, no tiendo a incitar a otros a movilizarse en bicicleta porque no siento que sea tan seguro. Para hacer eso hay que crear infraestructura segura.
ciclovías. Y todavía en Costa Rica o en San José no hemos creado las ciclovías que permitan, digamos, cruzar la ciudad del este al este, del oeste y del norte al sur, ¿no? Y posteriormente, es decir, una vez que tengamos la infraestructura segura mínima, por supuesto que además hay que crear conciencia de elementos tan básicos como la distancia de 1,5 metros al ciclista, ¿no? Pero tienen que ser las dos, no podemos esperar que los ciclistas se tiren a la calle como lo han hecho los motociclistas sin una infraestructura que permita que puedan andarse seguros en la carretera. Es como un tema de huevo y la gallina, porque haces una ciclovía y la gente dice, pero ¿para qué invirtieron si ni siquiera hay usuarios? Pero como te decía, los que somos usuarios es porque probablemente le tenemos poco miedo a las cosas, somos aventureros, etc. Pero la única manera que, por ejemplo, mi mamá ande en bicicleta en unos años es si hubiera una manera segura de hacerlo. Hay que generar esos espacios para que las personas más vulnerables y que no son el ciclista promedio, que usualmente son hombres entre 25 y 35 años, ¿verdad?, puedan sentirse incluidos en esa dinámica y que puedan hacerlo de manera segura. Y también hay muchas decisiones que hay que tomar políticamente que no son populares, pero son para el bien común. El tema, digamos, de transporte es la tercera razón de muertes en este país, los accidentes en carretera. Y aquí no estamos contando, digamos, los otros males asociados a un estilo de vida sedentario, ¿verdad? Que males cardiorrespiratorios, obesidad, diabetes, etcétera, que van muy vinculados con levantarnos, montarnos el carro, sentarnos en la oficina todo el día, volvernos a montar el carro y sentarnos a ver Netflix cuando llegamos a la casa. Si nos moviéramos diferente, la cosa sería diferente. Han habido políticas públicas, por ejemplo, el tema antitabaco, que en su momento no fueron muy populares, la gente sentía que les estaban quitando derecho, ¿verdad? Pero a final de cuentas, cuando querés pensar en el bien común, a veces hay que hacer cosas impopulares. Eso es una decisión política. Por supuesto que hay espacio. Las calles, esta ciudad está llena de calles. Es el peso relativo que le queremos dar a la movilidad sostenible versus a la movilidad tradicional en carros. A mí me parece que no creo que sea tan complejo crear una ciclovía en el Paseo Colón y que cruce hasta la UCR, por ejemplo. Y en otras calles que se crean, que se cierren únicamente a peatones y ciclistas, como se ha hecho ya en San José, aunque obviamente recomiendo que se haga mejor que lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Pero definitivamente espacio hay, es la decisión política que hay que tomar para dar más espacio a los peatones y a los ciclistas versus a los carros y a los autobuses. Partamos de que países como lo nuestro, Costa Rica es un país totalmente carrocéntrico, nunca pensamos en los ciclistas, entonces ahora que se está pensando, tenemos que entender que no es de ya, que no es de golpe, que vamos a incrementar el uso de la bicicleta en el país, sino que tenemos que ir formando ya no solo al ciclista, sino también al conductor del automóvil, que hay un espacio exclusivo, pero para que ese espacio lo sensibilicemos tiene que existir. Primero se crean los espacios y además lo acompañamos de procesos de sensibilización, de información para la toma de decisiones. O sea, si a mí me la venden de que es más rentable moverme en bicicleta porque va a mejorar mi salud, porque va a mejorar mi estado de ánimo, además me va a salir más barato moverme en bicicleta que andar en mi carro privado, posiblemente no ya, pero de estar insistiendo, de estar generando, por ejemplo, buenas prácticas, proyectos piloto en diferentes lugares, pues quizás la persona se anime más porque van a tener un estímulo, van a tener parqueos de bicicleta en las empresas, pero además van a tener baños para que la gente se pueda bañar y eso pues nos va a ayudar. Y una gran externalidad positiva es la disminución por incapacidades producto de la enfermedad que pueda tener los mismos trabajadores. O sea, viene a contribuir mucho, es altamente rentable el poder instalar eso en el imaginario de la población. Siempre partimos del hecho de que no cabe ni un solo carro más en la calle. ¿Cómo van a meter algo más? Y lo que tenemos que partir es que si no cabe un solo carro más en la calle, lo que tenemos es que obtener opciones para sacar carros de la calle. Y la única manera de sacar carros de la calle es moviendo esas personas, porque no son vehículos, son personas, a otros medios de transporte que sean más eficientes y descongestionen la vía.
Hay veces que la congestión vehicular sencillamente se convierte en un incentivo para que cambiemos. Y eso es lo que yo veo como una oportunidad. Es una crisis que se ha convertido en una oportunidad para que repensemos cómo nos estamos moviendo. El problema es que las alternativas que tenemos ahorita no son suficientemente competitivas para sacar a la gente de los carros. Ahora les voy a hablar sobre la legislación de tránsito en cuanto al ciclista. Todo conductor de bicicleta debe cumplir reglas o normas. De no respetarlas, pone en riesgo la convivencia en la circulación. La Ley de Tránsito número 9078 y Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística número 9660 establecen en el artículo 119 una serie de obligaciones hacia los ciclistas. Entre ellas tenemos conducir con el debido cuidado y precaución. Asegurarse de que su bicicleta esté en condiciones óptimas para transitar, portar documento de identificación y circular por el lado derecho del carril. En los casos en que se adelante un vehículo que circula a menor velocidad, deberá hacerse por el lado izquierdo del carril. Circular en las vías públicas cuya velocidad permitida no sea igual o mayor a 80 km por hora. La persona ciclista podrá circular por el centro del carril para garantizar así su seguridad. Las autoridades competentes podrán retirar de circulación estos artefactos y su devolución solo se hará el propietario o tercero autorizado una vez cancelada la multa respectiva. Las personas menores de 15 años deberán ser acompañadas por sus padres o tutores para el trámite. En una bicicleta no podrá viajar más de una persona, salvo que el vehículo esté acondicionado para ello. Los pasajeros deberán ser mayores de 3 años. Además, ambos deberán utilizar el casco de seguridad y el chaleco sin perjuicio de otros dispositivos de protección adicionales. No podrán circular en las aceras, se prohíbe sujetarse de otro vehículo en marcha. Los menores de 6 años de edad deben ir acompañados por personas mayores de 15 años al conducir bicicletas o triciclos en las vías públicas. Se prohíbe el aprendizaje para la conducción de bicicletas en las vías públicas. El conductor deberá utilizar prendas de vestir reflectivas, utilizar el carril exclusivo para bicicletas siempre que haya uno disponible. Las sanciones se establecen en los siguientes artículos. 146-U al ciclista que circule por vías públicas cuya velocidad autorizada sea igual o mayor a 80 km por hora. Y el artículo 147-I al ciclista que circule en las aceras. Por otra parte, se establecen simbologías nuevas para demarcación vertical, horizontal, correspondiente a infraestructura vial para ciclistas. Símbolos para demarcación vertical, ciclo inclusiva. Zona compartida para peatones y ciclistas. Proximidad de carril exclusivo. Zona de estacionamiento. Indicación para cruzar a pie con la bicicleta. Excepción de restricciones para ciclistas. Maniobra de giros para ciclistas. Indicación para cruzar con bicicleta en el puente peatonal. Regulación de prioridad de paso para ciclistas. Regulación de prioridad de paso. Carril compartido, ciclista, choferes. Símbolos para demarcación horizontal, ciclo inclusiva. Transición de ciclovía segregada a carril compartido. Alto. Ceda a ciclistas. Carril compartido. Ceda a peatones. Bicicaja. Señala el área de espera para ciclistas en intersecciones reguladas por semáforos. También puede ser utilizada por motociclistas.